Comenzaremos con este nuevo video tutorial para explicar cómo funciona una API REST hecha en .NET, ahorita montada en Azure, y cómo se ve reflejado desde una página web. Para esto, en primera instancia estoy usando Bootstrap, estoy utilizando jQuery, descargué el Sublime Text y también estoy citando a la parte de AngularJS. AngularJS es un framework que te simplifica mucho ciertas operaciones, ciertas funcionalidades que jQuery y el JavaScript convencional no lo daban, obviamente, pero simplifica muchas cosas el AngularJS. Hay varias versiones ahorita. Tenemos la versión 4 que hace poquito la publicó Google, y ahorita contamos con la versión 1.6 y tenemos la versión 2, si no es que me equivoque. Bueno, en primera instancia pues tenemos el repositorio CDN, lo podemos tomar desde aquí o lo podemos descargar, lo podemos comprimir o minificar, comprimir, perdón, y minificar. En este caso depende mucho del desarrollador, qué es lo que más quiere. Nos hacen menciones si estamos utilizando Bower o NPM para la instalación de Angular como tal, como una librería. Para eso no estoy utilizando ni Bower, ni NPM, ni Grunt, ni cualquier otro gestor de dependencias. Por el momento lo estoy haciendo de una forma manual. Muy bien. Tenemos aquí nuestra API REST. En primera instancia tenemos aquí una table que me está trayendo como tal los datos. Y tenemos la opción de agregar, modificar y eliminar. Obviamente pues carece de alguna usabilidad, pero la intención de esto meramente es explicar cómo funciona como tal AngularJS con API REST en .NET. En primera instancia voy a minimizar todo esto. Tenemos aquí algunas capturas. Aquí esta es la forma de cómo hacer un delete mediante el API REST. Tenemos el post. Estoy utilizando aquí Reset, que es un plugin, meramente una extensión de Google Chrome, con la finalidad de simplificar mucho la tarea del pase de parámetros para la emulación de una API REST. Tenemos aquí el método put y tenemos todos los datos. Aquí esta es nuestra API. Está montada en Azure y está desarrollada en .NET. Bueno, se llama API Studio Salle.azurewebsites.net y bueno, de versión 1, categories, get all categories, eso yo lo establecí mediante la programación de .NET. Muy bien, voy a cerrar esto. Me voy a situar a NetBeans. Bueno, en primera instancia yo estoy trabajando con NetBeans, dado que la página es puro HTML, pero lo tengo montado en SAM. Puede estar montado en Node.js, puede estar montado en IIJS, puede estar montado en lo que ustedes deseen. Meramente pues yo por usabilidad yo lo monté en SAM, en WAMP o en MAP, como ustedes lo establezcan, es Apache como tal. Aquí hice algunas carpetas, entre ellas jQuery, Angular y Bootstrap. Bootstrap tiene su carpeta CSS, los fonts que meramente están todos los iconos y los JS dependientes obviamente para la parte de Bootstrap. Entonces como tal tenemos las librerías obviamente de jQuery en primera instancia, después montó Angular, Bootstrap en su JS y Bootstrap en su .css. Tenemos aquí también una funcionalidad llamada LinkQ.js. Es una librería que nos proporciona, nos emula meramente LinkQ, pero de forma de JavaScript. Si no sabemos qué es LinkQ, es una tecnología que nos proporcionó meramente Microsoft hace tiempo, y es para tener una forma de integrar una query dentro de nuestro código C#, como si fuese un select asterisco from de una tabla, pero directamente es hacia una lista, hacia una entidad innumerable,
y como tal podemos acceder, podemos filtrar, podemos ordenar cualquier función. En este caso yo estoy citando a LINQ, JS, y meramente esta librería consta de algunos ejemplos. Tenemos un array y aquí meramente le estoy aplicando el where, el order by, el select, to array, y también tenemos la forma de cómo compactarlo con un LINQ muy parecido a C#. Aquí hay muchos ejemplos, la forma en que se puede andar compactando también con Visual Studio, pero bueno, como tal, esa es la librería que también usé acá. Y bueno, encontramos con un formulario. En este formulario está establecido por algunos divs. Container Fluid meramente es una clase de Bootstrap para trabajar de una forma más armónica en nuestro formulario. Estamos trabajando con filas y con las columnas que va a andar abarcando. Si no es que recuerden un poquito, en Bootstrap contamos con 12 columnas. Es como si tú en esta parte dividieras todo esto en 12 columnas. Y tú le estableces cuántas columnas va a andar abarcando tu campo. Por esto mismo, yo en el div que está conteniendo mi formulario le estoy indicando que abarque 6 columnas tanto en la parte LG, MD y SM. ¿Qué es LG, MD y SM? Meramente son las diferentes resoluciones que contamos, llámese en un escritorio, una máquina en escritorio, una tablet y un teléfono. ¿Con qué finalidad se hace esto? Muy bien, se hace con esta finalidad para cuando sea responsivo, se adapte fácilmente nuestro formulario a un teléfono celular. Muy bien, vamos a regresar nuevamente aquí. Encontramos con varios divs que tienen la clase forGroup. Meramente es la agrupación de controles. Para ellos tenemos un label y un input de tipo text, y así lo tenemos en los 3 casos, y 3 botones. Ahorita voy a andar explicando qué es un ngModel y qué es un ngClit, que propiamente son atributos o propiedades de Angular. Después de esto nos encontramos con un div para, en este punto, para la ruptura del formulario y que me mande lo siguiente, que en este caso es la tabla, a un siguiente renglón, a una siguiente fila. Si le quitara yo esto, automáticamente lo que va a hacer es que esta tabla va a pasar al lado derecho, yo visualizando aquí mi pantalla. Y para eso le estoy obligando que salte de fila y después me pinte una tabla. Aquí tenemos un ngController y un ngRepeat. No pasa nada, lo vamos a explicar todo referente al código. Bueno, cuando estamos trabajando con AngularJS tenemos que tener en claro varias cosas. Se está trabajando con modelo vista controlador. Se está trabajando de una forma muy buena, muy rápida, para que el desarrollador, el frontend, sea muy ligero y posteriormente simplifique ciertas tareas. En primera instancia me dice que para ejecutar Angular en una aplicación web tengo que establecer la directiva, en este caso un atributo, una propiedad llamada ngApp. Por lo general yo siempre establezco en el HTML y le pongo un nombre que se le caracteriza. Obviamente puedo tener varios ngApps, porque el ngApp solamente abarca donde va a haber código Angular. Puede tener varias páginas, o ese ngApp puede estar en un div solamente y podemos tenerlos diferentes. Ese ngApp también debe de componerse de un ngController. Un ngController como tal puede ser un div. Entonces, si este div tiene un ngController llamado formulario, significa que todo el controlador podemos manipular todos sus elementos dentro de él. Si este ngController estuviera también a nivel de body, entonces todo lo que esté dentro del body podemos manipularlo, en este caso todos los elementos HTML, chatbots, cajas de texto y botones. Entonces el ngController yo le establezco un nombre. Aquí vemos que hay dos ngController, uno es para la tabla y otro es para el formulario. Pudo haber sido solamente un ngController abarcando
ambos. Pero yo quise en este caso desfragmentizarlo, en este caso separarlo. Entonces, ngController como tal es una forma para interactuar con los elementos HTML y trabajarlos de una forma con JavaScript. Un ngModel meramente es como un binding hacia una variable de mi Angular. Por ejemplo, yo tengo ngModel ID, ngModel nombre y ngModel description. Lo que estos tres representan, si me voy a mi código, es scope ID, scope nombre y scope description o descripción. En este caso, estos tres automáticamente son estos tres elementos y sin necesidad de contar con el ID o andar aplicando el document getElementID, automáticamente va a tomar Angular que todo el contenido de este input va a establecerse en ID igual en los dos casos siguientes. El ngClit meramente va a ejecutar una función Angular como si fuese una función JavaScript convencional. Perfecto, muy bien. Entonces tenemos dos ngControllers. En primera instancia tenemos en la parte también de datos API que tenemos una table y en una table estamos utilizando algo llamado ngRepeat. Y lo que se está aquí emulando, en este caso se está tratando de aplicar, es que este sea mis getDatos, sea mi data source y me lo repita o me lo pinte en el número de veces dependiendo la consulta. Entonces esto es como si fuera un for y lo que va a andar repitiendo es los tr y los tds que contienen. Por ello mismo, si vemos el resultado, son todos estos los que están siendo jalados de nuestra API REST. Muy bien. En primera instancia, lo que primero nos dice Angular es que establezcamos el nombre de nuestra aplicación. En este caso, yo le puse app Angular Module llamado API REST, que es esta API REST. Es el nombre como tal. Entonces, para cada uno de la ejecución de los controllers vamos a citar a este módulo. Por ejemplo, le estoy estableciendo app para ejecutar app el controller datos API o app controller formulario. Es importante que habíamos establecido previamente esto. Muy bien, la estructura de un controller como tal es app, que es Angular Module, app.controller, el nombre de tu controlador, en este caso se llama datos API o se llama formulario, y como segundo parámetro se le establece una función que se le pasan varios parámetros. Estos parámetros pueden ser 1, 2 o 3 o 4 o en este caso ninguno. El scope, el HTTP y el root scope tienen funcionalidades diversas. El scope, por ejemplo, meramente lo que está haciendo es acceder a todo el contenido que está dentro del controller. Por ejemplo, funciones, modelos, por ello sería la parte de las propiedades. Y el HTTP es para hacer consultas, en este caso a API REST o a Web Service. Automáticamente Angular lo determina así. Y Angular le proporciona cierta funcionalidad a cada uno de estos parámetros. Por ejemplo, root scope meramente es si lo declaramos en ese controller y lo declaramos también en el controller del formulario, va a ser una comunicación entre estos dos, que root scope tiene esa finalidad. Muy bien. En primera instancia, aquí tenemos scope getDatos. Esto es como si fuese una variable de JavaScript. Es como si le hubiéramos puesto var getDatos. Pero algo que se nos establece aquí en Angular es que debe de empezar con scope, en este caso para referenciarlo con nuestro controlador o nuestro controller. Entonces, getDatos lo estoy inicializando y después estoy creando una función. ¿Cómo se crean las funciones en Angular? Es de la forma siguiente. Puede ser scope o root scope, punto, nombre de tu método, que en este caso yo le puse tiene datos, igual a función, y en todo este bloque va a ejecutar una lógica. Aquí se está citando a scope.tiene datos derivado de
de que a la hora que entra el controlador va a ejecutar automáticamente, obtiene datos. Es como si fuese un load o un document ready de jQuery a la hora de que arranque nuestra aplicación web. Lo que va a hacer es que se meta directamente aquí. Entonces, ahorita está apuntando directamente hacia la API que se había establecido mediante el método get, http://get, y la parte de datos tiende a arrojar un resultado. En este caso, este resultado está siendo convertido a un punto de link queue, a un array, y ese array se lo establezco a getDatos. ¿Por qué o con qué finalidad? Porque getDatos, si subo, es este, X equivale a categoría ID, categoría name y description. ¿Cómo surgen estos tres? Si yo tomo esta API, me voy a mi navegador. Si vemos como tal, tiene categoría ID, categoría name y description. Como tal, son los tres que estamos extrayendo de nuestro JSON o de nuestra API como tal. Y lo estamos mapeando aquí en TR, y lo que va a hacer el repeat en getRepeat es replicar todo lo que tenga getDatos. Si aquí tuviésemos 40 registros, entonces va a poner 40 veces los TRs, porque es como si fuese un for each o un for. Muy bien. X meramente es como si fuese una variable de entorno, y lo que está pasando de getDatos se lo está pasando directamente a X, y X ya tiene fila por fila. Y así es como funciona el ngRepeat. Ahora, si nos vamos al formulario, tenemos un ngClear: agregar, modificar y eliminar. Estas funciones, ¿dónde están? Muy bien, voy a, en este caso, a minimizar esto y me voy a ir al controlador formulario, dado que estas funciones están dentro del controlador del formulario, no está dentro del controlador datos API. El controlador formulario contamos con agregar, eliminar y modificar. Como ven, la estructura de las funciones es muy parecida al JavaScript convencional, salvo que la parte de los scope, recordar que sirven meramente para trabajar con la parte de Angular. Muy bien, vamos a ver el de agregar. Voy a extraer esto. Estoy citando nuevamente HTTP, le estoy estableciendo la URL perteneciente para agregar un registro en mi API. Es un método post y le estoy pasando data. ¿Qué es data? Meramente le estoy pasando como tal lo que él quiere recibir, el JSON, dado que en mis headers o en mis cabeceras le estoy indicando que le voy a estar mandando un JSON como tal. Entonces le establezco categoría ID, name y description, y obtengo mediante el scope ID, nombre y description. O sea, lo que tenga en el formulario, obviamente de mi ngModel, aquí lo tengo, de mi ngModel, ID, nombre y descripción, se lo paso a categoría ID, name, description, y después manda esto mediante post a mi API, lo trabaja, y en el dent tiene una respuesta mediante response.data. Response.data es diferente de true, entonces me va a mostrar en consola qué fue lo que ocurrió. Y si es el caso que haya sido positivo, yo tiendo a refrescar los datos de mi tabla. Por eso yo utilizo RobScope. Obtienes datos y límpiame a los campos. Obtiene datos donde está dentro del controller de datos API. Aquí está, obtiene datos. Entonces lo que yo estoy haciendo mediante RobScope es, de una forma root, estoy obteniendo la función de obtiene datos sin necesidad de que vuelva a establecer ese método aquí, sino que directamente me meto a este controller, lo mando a llamar mediante el parámetro RobScope. Muy bien,
Después de esto, de obtiene datos, actualiza y manda una respuesta y limpia en todo caso. Esa es la funcionalidad del agregar. La función de eliminar está muy clara. El método es delete y lo único que se me está pidiendo es que le establezca el ID a esta API. En este caso delete category, le estoy estableciendo scope ID. Lo que tenga el campo ID de mi formulario va a ser el que efectúe meramente la operación de delete. Como ven, la diferencia es que en una API REST tenemos get, post, delete y put. Sigue teniendo la misma funcionalidad, se le está pasando los headers de application JSON y después me manda una respuesta por consola. Después del método de eliminar, vamos a irnos al de modificar. Ahora sí, el de modificar se llama unDateCategory y el método es put. Se establecen los headers application JSON y mediante el category ID, name y description, obviamente estos tres los tomo del formulario y los mando. ¿Cuál diferencia hay entre el put y el post? Bueno, en el post como tal no me interesa si el usuario establece un ID como tal. Me pide que se lo mande porque yo lo establecí así en mi API REST. Yo le establecí que me mandara los tres datos, pero yo no tomo en consideración el ID dado que es autoincrementable. Solamente tomo nombre y descripción. Muy bien. Y aquí sí tomo en cuenta el ID dado que va a ser una actualización. Tengo que tener un ID válido para actualizar el registro. Y al igual como todos, en el método dent veo la respuesta y después actualizo. Vamos a verlo funcionando. Lo guardo, lo ejecuto, lo tenemos aquí en esta URL. Algo que notarán es que la llamada es asíncrona, no se ve como tal un cambio. Por ejemplo, yo quiero crear uno nuevo. Aquí el nombre le voy a poner Angular y aquí es descripción Angular. Le voy a dar agregar. Como ven, no está agregado aquí, pero a la hora que le dé agregar, automáticamente se agrega como registro y posteriormente a la hora que le doy a actualizar, me sigue cargando como tal, sabiendo de que no lo está haciendo en memoria, si lo está directamente haciendo hacia la API. Entonces, a la hora de un ejemplo de modificar, voy a decirle, ¿sabes qué? Quiero modificar el 2012. Entonces aquí sí es importante establecer el ID, el nombre, lo voy a poner angular.js y en lugar de descripción Angular es descripción JS. Muy bien, le voy a dar modificar y automáticamente ya me modificó los registros de mi tabla. Algo de los cuales Angular tiene muchas bondades es que lo hace de forma síncrona. Obviamente tú le puedes poner un progress, en el progress hay muchos plugins que te emulan meramente un cargando de lo que se tarde, que obviamente pues dependiendo del internet. Y el de eliminar como tal, solamente voy a tomar el 2012, lo voy a dejar aquí, debido a que a la hora que le doy a eliminar, toma el engine model de aquí del ID, que está ligado, y después que le doy a eliminar, automáticamente lo elimina. Como tal, así funciona la API de tipo REST y meramente la comunicación mediante AngularJS. En otro video tutorial veremos cómo crear una API REST utilizando Web API de .NET.